Muy buenos días. Vamos a abrir las Biblias a Esdras 2. Y voy a leer versículo 1 y 2. Y luego 68 hasta 70. Son 70 versículos de este capítulo. Esdras 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Redaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Y luego 68, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificaría en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales, y habitaron los sacerdotes y los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por poder abrir tu palabra otra vez. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver la verdad que tienes para nosotros este día, para que nosotros seamos fieles en seguirte. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos. Vimos en capítulo 1 que el Señor movió el corazón del rey Ciro para no solamente dejar que Israel regresara a su tierra, pero que edificarían otra casa, otro templo para el Señor, y envió con ellos las cosas del templo que Nabucodonosor llevaba en cautivo, por decir, o robaba de Israel, y también les dio autoridad para pedir recursos de la tesorería de Ciro para edificar el templo. Entonces, llegamos a capítulo 2, y es cierto que este es un capítulo un poquito difícil de leer. Alguien que contaba dice que hay más que 100, si me recuerdo, 150 nombres, y hay muchos números también, y la mayoría de estos no tienen significado a nosotros. Y si nos parece difícil leer todos estos nombres, alguien observó que por lo menos solamente puso las cabezas de las familias y no todos los nombres de cada familia. Pero hay que recordar que toda escritura es inspirada por Dios. Y entonces, aún un pasaje como este tiene cosas a enseñarnos. Y por eso necesitamos preguntar, ¿qué tiene el Señor para nosotros aquí? Yo creo que hay lecciones en fe y perseverancia, en humildad y orgullo, y también podemos ver unas verdades de Dios mismo. Y quiero comenzar con estas verdades de Dios. La primera cosa
que vemos aquí es que el Señor conoce a los suyos. Jesucristo dijo, el buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Y el Señor nos conoce y recuerda su pueblo y los que sirven a Él con gozo. Estos nombres, me parece, vinieron a nosotros porque Dios quiere que recordamos quiénes eran que primeramente respondieron a su llamada, restablecer el culto en Jerusalén, el templo y la oración y todo esto. Otros grupos iban a seguir los primeros, pero sus nombres no son puestos, no más estos. Bastantes años después, no he hablado de la cronología, pero Ezra vino y Nehemías después de él. Probablemente esos dos no han sido nacidos todavía cuando vino el primer grupo. Este grupo fue los que en términos humanos tomaron los riesgos grandes. Iban sin saber qué iba a pasar. Salían de la certidumbre de sus hogares en Babilonia y viajaron hasta incertidumbre y privación para el Señor. Y por eso el Señor fijaba. Esto me recuerda de Malaquías 3. Malaquías 3 habla de la gente que dice, no, el Señor no hace nada. Pero dice que algunos escucharon y obedecieron y hablaron. Y dice el Señor que Él fijaba sus nombres y los escribió. Fueron escritos en un libro de memoria delante de Él. Yo creo que Dios quiere que sepamos que su ojo está sobre nosotros. Y cuando escuchemos y obedecemos a Él, Él fija. Él hace libro de memoria, por decir. Nosotros tomamos cuenta cuando alguien hace algo increíble, grande. Pero aquí el Señor está fijando en la gente, no solamente los líderes, pero la gente común que están obedeciendo. Y muchos no son conocidos por el mundo, pero el Señor sí los conoce. Y nos conoce a nosotros también. Quizás servimos al Señor en un lugar desconocido, chico, pero el Señor fija y nos recuerda. También en este pasaje vemos que el Señor cumple su palabra. Hemos hablado de sus promesas mucho, pero también sus palabras de justicia. Quiero leerles Isaías 10, 20 a 22. Dice así, Isaías 10, 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, Nabucodonosor y los reyes que los seguían, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Y estamos viendo esto. En los últimos tiempos del reino, especialmente antes de los asirios, los israelitas eran como las arenas del mar, bastantes. Pero ahora
un remanente queda, y del remanente solamente 50,000. 50,000 es un buen número, pero muchos más. Hubo antes, ahora solamente estos, más o menos, vienen a la tierra. 50,000 son una porción chiquita de lo que era una nación grande y poderosa. Antes, y esto es señal de la justicia de Dios, antes de la caída de Jerusalén, la gente decía, tenemos el templo, Señor, va a sostenernos, no importa lo que hacemos. Y pecaron, pero se equivocaron. Por su pecado, la ciudad fue destruida, el templo fue destruido, muchos murieron, los demás fueron hechos esclavos, aparte de los chiquitos, pobres que dejaban en la tierra. Y ahora, solamente un remanente iba a regresar, pero un remanente volverá. Dios es fiel. Y este remanente va a amar a Dios, va a sostenerse con Dios y su verdad, y va a confiar en Él para restaurar a Israel, y esto lo hizo. Y esto que va a restaurar a Israel se indica también en versículo 1 de nuestro texto, versículo 2 de nuestro texto, cuando nombra a Zorobabel, Jesúa y los demás. En Esdras solamente tenemos 11 nombres, pero en Nehemías tenemos 12 nombres hablando de la misma cosa. Y es cierto que estos 12 representaban a las 12 tribus de Israel, como en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles van a representar a las 12 tribus. En cada ocasión el Señor está diciendo, estoy reestableciendo a mi nación. Y de estas personas, Zorobabel es un descendiente de Abraham, y por eso fue el que gobernaba Judá, o fue el antepasado, el líder de Judá, y él va a llegar a ser gobernador en la tierra. Hay una cuestión, en capítulo 1 encontramos a Sesbazar, y usa una palabra para gobernador con él, también lo llama príncipe, pero la palabra príncipe no quiere decir, no más quiere decir alguien que gobierna. Entonces no es cierto que él es descendiente de David, pero sí es cierto que Zorobabel es descendiente de David, y también no están seguros, Sesbazar, si él contestaba al rey y Zorobabel al pueblo, o si Zorobabel fue y luego sucedió a Sesbazar como gobernador. No sabemos estas cosas, pero en realidad no importa. La cosa importante es que fue. Y Zorobabel fue descendiente de Judá, entonces tenían gente real, y Jesúa fue sacerdote, llegó a ser sumo sacerdote en la tierra. Este fue sobre los sacerdotes y levitas y los demás cabezas. No sabemos nada de ellos. Menciona un Nehemías y un Mardoqueo,
pero esos no son, en Nehemías es diferente del gobernador, que viene mucho más luego, como 80 años, y Mardoqueo no es el Mardoqueo de Esther, porque esto también pasó hace muchos años. Entonces estos son hombres desconocidos a nosotros, pero sí son conocidos a Dios. Y estos 12 representan el principio del renacimiento de la nación en la tierra de Israel. Tienen nuevo comienzo. No son libres en verdad, tienen que servir a los persos, pero son en su tierra con una porción de libertad. Entonces vemos aquí cuánto el Señor vela a su pueblo y recuerda de ellos. Y ahora vamos a hablar de la gente. En general hay dos maneras de referir a los grupos. Dice los hijos de ciertas personas y luego los que son de cierto pueblo. Entonces se supone que cuando dice los hijos de cierta persona, esas personas probablemente moraban en Jerusalén, mientras los hijos de cierto pueblo son ellos que fueron a morar en la tierra de sus antepasados. Y así fueron. En versículo 36 hasta 39 nos dice de los sacerdotes que regresaban, y en total casi 4,000 o más o menos, más de 4,000 personas. Muchedumbre. Y esto porque, pues, su deber fue servir en la casa del Señor. Y no sé qué hicieron en Babilonia. Quizás enseñaban al pueblo todavía, pero no podían ofrecer sacrificios y estas cosas. Entonces, ellos, cuando tenían la oportunidad, regresaban a lo que fue el deber que Dios les dio. En la misma forma, a veces, nosotros, por nuestras circunstancias, no podemos cumplir lo que creemos es nuestro deber al Señor. Pero cuando nos capacita a hacerlo otra vez, debemos gozarnos. Una muchedumbre de sacerdotes, pero al contraste, versículo 40 nos dice de los levitas, 74. ¿Por qué tan poquitos? Creo que es por orgullo e incredulidad. Incredulidad de los levitas en la tierra antes de la cautividad les ganó un regaño del Señor. Bueno, no voy a leerlo, pero Ezequiel 44, 9 hasta 16. Es un mensaje del Señor que el Señor dio a Ezequiel, que él iba a bajar a los levitas de su privilegio porque ellos adoraban a ídolos y hicieron muchas cosas así. Entonces, quizás porque muchos murieron y porque no tenían un lugar de honor que el tribu tenía antes, quizás por esto muchos no estaban dispuestos o interesados a regresar a Jerusalén. Pero los 74 que regresaban manifiestan que iban a adorar al Señor y que esto es más importante que tener una posición de honor y privilegio. Ellos tenían humildad
Y es buena lección por nosotros, porque el orgullo muchas veces nos motiva a separarnos, apartarnos y excluirnos de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Piensen en el hermano viejo, el hermano mayor, mejor dicho, del hijo pródigo. El papá quiso festejar y el hijo mayor, por su orgullo y envidia, se apartó. He visto en la iglesia a gente que dice efectivo, bueno, si no puedo hacer esto, ya me voy, no vengo. Es el orgullo. Nosotros debemos estar dispuestos a servir al Señor en cualquier posición. Debe ser un gozo, aunque no recibimos honor y alabanza del pueblo, no estamos sirviendo al pueblo directamente, estamos sirviendo al Señor. Y Él ve quiénes están dispuestos a hacer aún las cosas que no son admirables, pero son necesarios. La humildad también se ve en los siervos del templo 43, nombra a los sirvientes del templo, y luego en 55, los hijos de los siervos de Salomón. Estos dos grupos probablemente son personas de otros pueblos, otras naciones, que sus papás fueron llevados en cautividad, hicieron esclavos a Salomón y otros, y por su esclavitud servían en el templo. Pero ahora, o mientras tanto, sus familias creyeron en el Señor, se unieron con Israel, y ahora que está regresando Israel a la tierra, ellos van también porque quieren seguir sirviendo al Señor. Ellos son siervos, pero vienen porque aman al Señor y quieren servirlo en lo que el Señor les da. Otro buen ejemplo por nosotros. Y luego llegamos al grupo que más interesante me parece. 59 y adelante hasta 63. Un número de gente que no pudieron probar que eran descendidos de Israel. Entonces, ellos tenían que ir como podemos decir, ciudadanos, esto, de segunda clase. ¿Por qué? Porque la gente ahora que han sufrido el exilio está muy cuidadoso para seguir las reglas que el Señor dio por Moisés. Y entonces, si no son ciertos que estos son de Israel, especialmente los sacerdotes, no pueden servir. Y dice que el gobernador 63 les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Ahora, entonces ellos fueron, no sabiendo, se pudieron establecer su ciudadanía. Esperamos, sí, que en tiempo pudieron. Pero otra vez tenemos un ejemplo de fe y de humildad. Amaron al Señor tanto que aunque no pudieron establecer su descendencia, ellos quisieron estar cerca del Señor en su hogar. Y entonces, aunque no tenían
la estatura de los que pudieron probar, ellos fueron a ayudar y ayudar en restaurar a la nación y al templo a pesar de esto. ¿Cómo podemos nosotros decir, yo no me voy a bajarme a hacer esto? Cuando tenemos este ejemplo de esta gente que fueron a servir. Si amamos al Señor, si nos hemos entregado a Cristo, hemos dicho a Él, mi vida es tuya, úsame como tú quieres. Y debemos aceptar que a veces queremos la gloria de ponernos en un lugar donde todos nos admiran, pero a veces el Señor quiere que sirvamos en servidumbre, pero da gozo a los que aceptan su voluntad y cumplan sus deberes a Él. Otra lista que tenemos de las bestias que tenían, y yo estaba pensando, dice cierto número de mulas y caballos y camellos y muchos asnos, y probablemente algunos de ellos estaban para cargar bienes, pero de todo, 7,000 bestias entre 50,000 personas. Entonces, la mayoría de la gente tenía que ir caminando más de 1,000 kilómetros por 4 meses, cruzando un desierto. La fe de este pueblo nos da un ejemplo de perseverarse, de negarse a sí mismo para honrar y servir al Señor. Y deben inspirarnos. Otra inspiración que deben darnos, su generosidad. Al fin del capítulo leímos. El Señor fue la prioridad de ellos cuando llegaron. Cuando llegaron, dieron mucho para la construcción del templo del Señor. Para mantener un lugar de adoración es costoso. Y parece que estos son dones de la gente que viajaban y que no están contando los dones de la gente que quedaban en Babilonia. Pero el punto es, los que aman al Señor son generosos a Él y van a apoyar el lugar donde Él se adora. Tenemos un Dios generoso y debemos dar generosamente a Él. La fe que no abra la bolsa no es una fe grande. Y tiempos inusuales quizás llaman para una generosidad inusual. Es el ejemplo aquí. Ahora, quiero enfatizar que dice que dieron según sus fuerzas. El don es aceptable conforme a lo que tienes, no lo que no tienes. Cuando Jesús vio la viuda en el templo dando su monedita, Él dijo que ella dio mucho más que la gran cantidad de monedas que dieron los ricos. Entonces, no debemos pensar en la cantidad, debemos pensar en qué puedo. Algunos tienen dinero, pueden ofrecerlo. Otros tienen tiempo, pueden donar su tiempo, sus habilidades, todo, sus talentos. Pero debemos considerarlo un honor poder apoyar a la obra del Señor en cualquier forma que podemos.
y especialmente sostener la oración pública, donde la gente puede congregarse para alabar y glorificar al Señor de los cielos. Por eso tenemos que aprender a dar generosamente y también gozosamente. El Señor ama al dador alegre. Entonces, en este capítulo hemos visto una comunidad unido en su amor para el Señor que los motivaba a moverse de Babilonia hasta Judá y edificar al Señor una casa. De sociedad alta hasta siervos bajos, esta gente estaban listos a arriesgar todo para viajar a un lugar que Dios había designado para que pudieran adorar al Señor en la manera que Él les enseñó. Algunos tenían la expectación que pudieron cumplir su deber en el sacerdocio. Otros tenían que aceptar lo que nosotros llamaríamos un lugar bajo, pero todos estaban gozosos para poder servir al Señor. Debe ser nuestro gozo seguir en sus pisadas. Como ellos vinieron de Babilonia a Jerusalén, nosotros necesitamos salir del mundo y viajar hasta la ciudad celestial. Venir a Cristo y seguirlo donde nos dirige. Necesitamos hacer a Él y su oración nuestra prioridad principal en la vida. Y no debemos dejar que el orgullo nos prohíbe de servirlo y a su pueblo. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos a soportar dificultades y confiar en el Señor. Y si lo hacemos, qué bendiciones nos esperan. Podemos verlo obrando en maneras que no podemos imaginar en nuestro día. Vamos a seguir con gozo y con fidelidad, dándonos y dando nuestros bienes para su honra y gloria. Oremos. Padre, que seamos inspirados por esos hombres que fueron antes de nosotros, que servían de seguir con gozo, con generosidad, con fidelidad, con perseverancia. Oh Señor, y lo hicieron porque te amaban. Ponga tu amor en nosotros, que veamos que tú amas a nosotros y no escapa tu noticia lo que hacemos en obediencia y fe. Ayúdanos a servirte fielmente. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.